aminoglucósidos. Estos son los aminoglucósidos más utilizados, prácticamente todos se utilizan actualmente. Mecanismo de acción. No basta con decir que se unen a la subunidad ribosomal 30S y de esa manera inhiben la síntesis proteica. No. Por eso el Goodman evidentemente los pone en un apartado separado. Los aminoglucósidos tienen un mecanismo de acción más específico. Están dirigidos contra bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen obviamente la membrana celular o la membrana citoplasmática interna o la membrana citoplasmática directamente, y por fuera tienen una pared celular o una membrana externa, como quieran llamarla. Entonces, los aminoglucósidos penetran al interior de la bacteria atravesando dos membranas. Primero la externa, que lo hacen por difusión facilitada a través de unos pequeños canales que son los canales acuosos, que se llaman porinas. Así llegan al espacio periplásmico. Una vez que están en el espacio periplásmico, penetran al interior de la célula, de la bacteria, por un transporte activo. Y ahí recién se encuentran con la subunidad ribosomal 30S. ¿Qué hacen con la subunidad ribosomal 30S? Bueno, producen lectura errónea del ARN mensajero, interrupción precoz de la traducción y incorporan aminoácidos que no corresponden en la lectura. De tal manera que surgen proteínas aberrantes. Esa es la fase 1. Esta fase 1 puede ser inhibida por la disminución del calcio, porque es un mecanismo activo, el aumento del magnesio, la acidosis, la anaerobiosis y la hiperosmolaridad, que sucede muy a menudo. Bien, entonces esa es la fase 1, la formación de proteínas, o sea, el pasaje del aminoglucósido a través de la membrana y la formación de proteínas aberrantes, que van a ir a formar paredes, ¿sí? Entonces, una vez que se sintetiza la pared está debilitada en algún punto. Y hay que aclarar una cuestión farmacocinética con respecto a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son antibióticos muy polares, de tal manera que no atraviesan con facilidad todas las membranas, pero como tienen afinidad por la subunidad ribosomal 30S, es como que hacen fuerza para ingresar a la bacteria. Yo siempre lo cuento o doy el ejemplo siguiente. No es lo más lindo del mundo lo que voy a decir, pero imagínense un huevo no duro, un huevo normal, un huevo sin cocinar, sin nada. Y ustedes empiezan a apretar el dedo, no muy fuerte, no quieren romperlo al huevo. No va a pasar nada, no van a poder ingresar el dedo dentro del huevo. Pero ahora, si ese huevo está agachado, ¿qué pasa? Y ustedes cuando hagan un poco de presión van a poder incrustar el dedo. Bueno, lo que sucede es eso. Como la membrana es anómala en algún momento, los aminoglucósidos, al hacer mucha fuerza por atracción, terminan ingresando dentro de la bacteria y terminan lisándola. Acuérdense que son bactericidas. Y para terminar con una de las cuestiones farmacocinéticas, forman parte de los antibióticos que dependen de la concentración plasmática, de acuerdo a la clasificación según los parámetros farmacodinámicos, juntos con las quinolonas, ¿sí? Entonces, la fase 2 es cuando entran los aminoglucósidos. Si bien esto no está bien descrito, es cuando ingresan los aminoglucósidos en esta pared que está lesionada. Y por eso el mecanismo de acción es ciertamente diferente, y por eso se ve que el Goodman lo separa. Bien, algunas características
Farmacocinéticas, como dijimos, son cationes fuertemente polares, no se administran por vía oral excepto una, que ya la vamos a ver, y su vía de administración es intravenosa obviamente y intramuscular, excepto una que se administra por vía oral, perdón. Distribución, bueno, son excluidos de la mayoría de los tejidos por ser cationes fuertemente polares, excepto en la corteza renal y en el oído interno, en la endolinfa y la perilinfa. Eso va a explicar dos de sus grandes efectos adversos. Uno es la nefrotoxicidad y otra es la disminución de la audición, que son dos de los efectos adversos más importantes de estos antibióticos. No se metabolizan, se metabolizan muy poco. Como ya sabemos, su vía principal de eliminación es la excreción renal. O sea, tienen una fracción de excreción, o sea, se eliminan sin modificación. Por el riñón es más de un 90% y por eso hay que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Esto es muy importante. Efectos adversos. Bueno, les voy a poner los tres, así les digo la mnemotecnia que teníamos cuando éramos estudiantes. Fíjense que acá dice ñul. Si siguen de manera vertical dice ñul, como Newell's Old Boys de Rosario. Bueno, era una mnemotecnia, de las pocas mnemotecnias que teníamos, esta era una. Nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Nefrotoxicidad produce necrosis tubular aguda, pero con la característica de que las células tubulares tienen cierta capacidad regenerativa, entonces puede ser reversible. La ototoxicidad se caracteriza porque produce ototoxicidad coclear y vestibular. Con respecto a la coclear, bueno, primero afecta a los sonidos de alta frecuencia, a los sonidos agudos, y también pueden aparecer tinnitus, que son de frecuencia aguda, y acúfenos, que son como molestias auditivas. Es irreversible la pérdida de la audición y es progresiva. Ojo con administrarlo con medicamentos que producen sordera, como por ejemplo la furosemida. Y creo que ya se las conté en algún momento que la furosemida, que es un diurético de asa, produce ototoxicidad. Bueno, eso con respecto a la toxicidad coclear. La toxicidad vestibular se caracteriza por mareos, por náuseas, vómitos. La persona pierde la capacidad de mantener el equilibrio y puede llegar a tener vértigos. Puede tener nistagmus y romper positivo. Y el bloqueo neuromuscular, ya vimos dos medicamentos, o un medicamento y un grupo farmacológico que producen bloqueo neuromuscular, no sé si lo recuerdan. La clindamicina, que era para anaerobios, y las tetraciclinas, producían bloqueo neuromuscular. Bueno, los aminoglucósidos producen bloqueo neuromuscular, pero fundamentalmente en pacientes con alguna patología como miastenia gravis, no en pacientes normales. Después hay otros efectos sobre el sistema nervioso central, como por ejemplo la neuritis periférica, que produce parestesias peribucales, o a nivel de la cara y de las manos. Aparece dentro de la primera hora y puede durar varias horas. No hay que asustarse, puede aparecer. Y con respecto a las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones de hipersensibilidad siempre son iguales. O sea, tenemos alteraciones cutáneas, que pueden ser erupciones maculopapulares, pruriginosas, urticarianas, las que a ustedes se le ocurran. Vamos a tener alteraciones o discrasias sanguíneas, como por ejemplo granulocitopenia, anemia, etc. Vamos a tener alteraciones como por ejemplo el angioedema, la anafilaxia. Bueno, casi siempre las reacciones de hipersensibilidad son similares. Y los antibióticos tienen la característica de que generan todos, sin excepción, hipersensibilidad. Ahora bien, vamos a las indicaciones terapéuticas, que acá el Goodman lo diferencia de acuerdo a cada uno de los aminoglucósidos. La streptomicina. Cuando ustedes escuchen de streptomicina tienen que pensar en tuberculosis.
Así de sencillo. Se utiliza la streptomicina para la tuberculosis. ¿Y para qué más? Bueno, también se lo utiliza también para la endocarditis bacteriana. No es de primera elección para la endocarditis bacteriana. Es más útil la gentamicina, que ya vamos a ver a continuación, pero en determinado caso se puede utilizar streptomicina para endocarditis bacteriana. ¿Producida por quién? Por enterococos y por el Streptococcus viridans. Para el enterococos no tenemos beta-lactámicos que funcionen, entonces se pueden utilizar aminoglucósidos. Y para el viridans, obviamente, no son de primera elección los aminoglucósidos. Pero la pregunta es, ¿se utilizan para endocarditis bacteriana? Sí, pero no la streptomicina, más allá que esté descrita. ¿Y puede ser utilizable? Sí. Es una alternativa terapéutica. Bueno, para la tularemia, aparentemente es de primera elección la streptomicina. Está descrita que es útil para distintas pestes, por ejemplo para Yersinia pestis. Y acá sí, para la tuberculosis se utiliza, es uno de los 4 medicamentos o antibióticos que se utilizan para la tuberculosis, producida por el Mycobacterium tuberculosis, o sea, una tuberculosis, por decirlo de alguna manera, normal. Porque después ya vamos a tener tuberculosis producidos por Mycobacterium atípicas o resistente a streptomicina. Bueno, la streptomicina se utiliza para, por decirlo de alguna manera, la tuberculosis no complicada. O sea que ni es resistente ni que sea por micobacterias atípicas o que tenga con micobacterias atípicas. Bien, entonces quedémonos con fundamentalmente la tuberculosis. La streptomicina es uno de los antibióticos que se utiliza normalmente para la tuberculosis. Gentamicinas, bueno, ya saben que es la que más se utiliza para la endocarditis bacteriana, producidas por ejemplo por el enterococo, o si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos. Infecciones urinarias. ¿Qué tipo de infecciones urinarias? Generalmente no son indicadas para infecciones urinarias normales. O sea, lamentablemente para infecciones urinarias no son de primera elección. Se utilizan infecciones urinarias no complicadas. Pero ustedes ya saben que para infecciones urinarias tienen otros antibióticos, como por ejemplo la cefalexina, y ahora vamos a ver en un ratito el trimetoprim sulfamethoxazol, o sea, el cotrimoxazol. O sea, pueden ser utilizados para infecciones urinarias, pero no es lo más indicado. Neumonía, sí y no. O sea, también la neumonía no es indicación utilizar aminoglucósidos. Sin embargo, muchas veces utilizan la combinación de un aminoglucósido con un beta-lactámico. ¿Alguien me puede decir alguna combinación que hayan escuchado de un beta-lactámico con un aminoglucósido? Ampigenta. ¿No lo escucharon nunca? Bueno. Sí. Bueno, la ampigenta muchas veces es de tratamiento empírico de las neumonías de la comunidad. No voy a decir más nada, pero se puede llegar a utilizar la combinación. Como primera elección no son los aminoglucósidos solos. Meningitis. Bueno, ustedes ya saben que para el tratamiento empírico de la meningitis no se utiliza, ¿sí? Sin embargo, cuando por ejemplo tenemos una meningitis causada por pseudomonas, en vez de utilizar un beta-lactámico de reserva, preferimos utilizar, por ejemplo, gentamicina si es sensible a la pseudomonas, y también para la Acinetobacter. Obviamente no es de primera elección, pero puede ser un tratamiento definitivo de la meningitis. Algo que sí es muy particular de la gentamicina se utiliza en la peritonitis producida por diálisis peritoneal. No sé si saben cómo se hace la diálisis peritoneal. Básicamente al paciente se le hace una talla a nivel del abdomen, o sea a nivel de la panza, que da, digamos, acceso al, digamos, al espacio al espacio, me olvidé,
peritoneal, ¿sí? O sea, entre las dos capas. Eh, es una bolsa que te contiene líquido que cuando el paciente se va a hacer la diálisis se enrosca la talla a la manguera, se pone arriba del nivel de la talla, entonces el líquido cae y entra al peritoneo, entra al espacio peritoneal y se cierra y luego se separa la manguera. Luego, cuando pasan un par de días, creo que dura 10 días, no, un mes creo que dura, no me acuerdo, eso sé que no me acuerdo. Eh, para cambiar el líquido peritoneal, el líquido de la diálisis, lo que hace es poner la bolsa vacía, se conecta a la talla, pero la bolsa se pone abajo en el piso, o sea, abajo del nivel de la talla. Entonces el líquido que está en el espacio peritoneal va cayendo a la bolsa. Les quería contar por una cuestión que me parece importante. La diálisis peritoneal, por ejemplo, está indicado en niños y está indicado en determinada clase de pacientes. Es muy raro que un paciente pueda producir una asepsia quirúrgica o prequirúrgica. Entonces, la principal complicación de la diálisis peritoneal es la peritonitis. ¿Por qué? Y porque no se toman los recaudos que puede llegar a tomar un profesional. Porque lo hace el paciente solo o se lo hace la madre a un pediátrico. Entonces es bastante frecuente la peritonitis por la diálisis peritoneal. Entonces, en este caso la gentamicina se puede disolver en el líquido de la diálisis. Les quería contar porque es algo bastante característico de la gentamicina. Y la endocarditis bacteriana, que la mencioné anteriormente, sí se utiliza con mayor frecuencia que la streptomicina, obviamente para Streptococcus viridans y para Enterobacter. Tobramicina. La tobramicina es uno de esos aminoglucósidos o es uno de esos antibióticos que se utilizaron tan mal que prácticamente no sirven para nada. ¿Qué quiero decir con esto? La tobramicina se utiliza muy frecuentemente para las soluciones oftalmológicas. De hecho, cuando van al oftalmólogo con una irritación, digamos, de la retina o lo que fuese, generalmente le dan corticoides y le dan un antibiótico. Pero es típico esto. Y muchas veces el antibiótico es tobramicina. Más allá de que lo administren cotidianamente los oftalmólogos, antiguamente era reservado para infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa. Si sigue funcionando, no lo sé en este momento, pero bueno, está reservado para infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa, porque es su actividad superior, como dice la diapositiva. Amicacina. Este es el aminoglucósido de espectro ampliado con respecto a los demás aminoglucósidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo va a cubrir gran negativos, como el resto de los aminoglucósidos, sino que va a cubrir otros microorganismos, como por ejemplo el grupo KES, que es Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Ningún otro aminoglucósido cubre estos microorganismos, por eso decimos que es de espectro ampliado. ¿Para qué se utiliza? Para infecciones nosocomiales graves por gran negativo, los que tienen ahí. Y también es de utilidad para la Mycobacterium tuberculosis, pero no como cotidianamente para una tuberculosis, sino tiene que ser para micobacterias atípicas o resistentes a streptomicina. Se puede utilizar la amicacina tranquilamente. La netilmicina, no tengo datos de la netilmicina, no conozco nada, yo lo único que sé es que cubre la especie Enterobacteriaceae, o como se pronuncia. La canamicina es obsoleta y por último nos quedamos con la neomicina, que tiene algunas utilidades características. La neomicina tiene dos particularidades o dos indicaciones que son particulares. Primero,
se utiliza en las infecciones de los grandes quemados o de las úlceras. ¿Para qué? Para las infecciones por Staphylococcus aureus o Enterococcus faecalis. Es uno de los medicamentos que se utiliza para el gran quemado. Y además se utiliza como prequirúrgico. ¿Para qué? Les había comentado que los aminoglucósidos eran cationes fuertemente polares. No se absorben. Pero bueno, este es el que se administra por vía oral. ¿Para qué? Para la decontaminación del intestino previo a la cirugía. Cuando tenemos que seccionar y entrar dentro del intestino, bueno, previamente se utiliza neomicina. Se absorbe menos del 3% o alrededor del 3% y el 97% se elimina por materia fecal. Pero este tiene, como tiene esta utilidad, tiene efectos adversos que son propios. La mala absorción y la esteatorrea, que lo produciría cualquier aminoglucósido, sin embargo, lo único que se utiliza como prequirúrgico es la neomicina. Y esos son los aminoglucósidos. ¿Se utilizan? Sí, se utilizan para endocarditis bacteriana, se utilizan como alternativa, se utilizan para la tuberculosis, se utiliza para la peritonitis por diálisis, o sea, tienen utilidades. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, te escucho. Entonces no serían de primera elección para la endocarditis. No, de primera elección para la endocarditis no, aunque muchas veces se utiliza la gentamicina, pero la gentamicina combinada con un betalactámico. Podríamos utilizar tranquilamente el betalactámico solo. Salvo que esté causado por la enterobacteria. Ahí sí tenés que combinar antibióticos. Fundamentalmente para cubrir el Streptococcus viridans y el enterococo. Que el enterococo no es cubierto por casi ningún betalactámico. Pero sí, la AMPI y la Genta se utilizan para endocarditis bacteriana. De primera elección, segunda elección, eso es muy discutible. Ustedes tenganlo como alternativa terapéutica. Bien, vamos con las sulfonamidas. Las sulfonamidas hay un montón, se dividen de acuerdo a su vida media, de acuerdo a su eficacia antimicrobiana. Nada, no sirven para... O sea, si quieren aprenderse de las clasificaciones no tiene ningún sentido terapéutico. Ustedes como médicos de APS, lo único que van a utilizar es el cotrimoxazol, o sea, el sulfamethoxazol matripetroprim. El resto lo tienen en el apunte, si quieren leerlo, bienvenido. Pero no van a utilizar otras sulfonamidas en general. Sí hay algunas que tienen determinadas características y determinadas indicaciones. Pero el más importante y de uso cotidiano es el cotrimoxazol. ¿Qué hace el cotrimoxazol? Inhibe la reducción del ácido fólico. El ácido fólico surge del ácido paraminobenzoico, el PABA. Este se convierte en ácido hidrofólico por una enzima que se llama dihidroteroato sintetasa. Bien, después el ácido hidrofólico se convierte en ácido tetrahidrofólico por la dihidrofolato reductasa. Y luego el ácido tetrahidrofólico, que es el ácido fólico reducido, va a participar como factor de la síntesis de ADN, ARN, proteínas. Una característica: estos medicamentos, el cotrimoxazol, o sea que es la combinación de dos, sirven solamente para aquellos microorganismos que necesiten reducir su propio ácido fólico. O sea, los que no pueden consumir ácido fólico reducido, sino que lo tienen que reducir ellos. ¿Cómo actúan? El sulfamethoxazol inhibe la dihidroteroato sintetasa de manera reversible. Y el trimetoprima inhibe la dihidrofolato reductasa.
Si ustedes recuerdan, en la clasificación de los antimicrobianos de acuerdo a su mecanismo de acción, el cotrimoxazol era uno de los antibióticos que eran clasificados de acuerdo a su mecanismo de acción como antimetabolitos. Eran dos antibióticos que actuaban en distintas etapas de la misma vía metabólica. Entonces se consideran que se genera un sinergismo. O sea, el efecto es mayor a la suma de los dos por separado. No van a encontrar por separado el sulfamethoxazol y la trimetroprima o trimetoprim. Es por eso, por el sinergismo, que se combinan. ¿Y cómo se combinan? Se combinan en la relación 5-1. O sea, 5 de sulfamethoxazol, 1 de trimetoprim, para generar concentraciones de 20-1. No me pregunten cómo, pero las concentraciones resultantes son de 20-1. Y lo van a encontrar con el nombre comercial de Bactrim. No sé si alguna mujer tuvo alguna infección urinaria, no es algo que me interese, pero el nombre comercial en general del cotrimoxazol es el Bactrim. No inhibiría el folato humano, sin embargo en algunos casos puede producir algunas alteraciones hematológicas. Este es el espectro antimicrobiano. Acá incluí un mecanismo de resistencia por lo siguiente, porque aparece uno que no había mencionado anteriormente. Blanco alterado lo que varía es la dihidropteroato sintetasa, o sea, ahí el sulfamethoxazol no se puede unir. Esa es, digamos, la alteración más frecuente en cuanto al blanco alterado. O sea, pierde afinidad el sulfamethoxazol sobre la dihidropteroato sintetasa. Después, con respecto al antibiótico no llega, es igual que con la mayoría de los antibióticos. Acá existe una bomba de flujo que elimina el antibiótico fuera. Pero, por esto puse esta diapositiva, hay un mecanismo de resistencia que es diferente al resto. Y acá hablan de una vía alterna de la reducción del ácido fólico. Abro paréntesis. Esto me hace acordar, por ejemplo, a cuando los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, son ineficaces. Y muchas veces son ineficaces porque existe una vía alterna de síntesis de angiotensina 2. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno. Acá existe una vía alterna y para reducir el ácido fólico, que no se conoce cuál es, pero por eso serían ineficaces estos medicamentos. Lo aclaré porque no lo habíamos visto, este mecanismo de resistencia. ¿Para qué se utilizan? Infecciones de las vías urinarias. ¿Qué infecciones de las vías urinarias? Las comunes, o sea, las producidas por las enterobacterias comunes, o sea, las infecciones urinarias no complicadas, o sea, producida por Escherichia coli, producida, por ejemplo, por Proteus mirabilis o Endol positivo y por Klebsiella. Es de primera elección junto con la cefalexina para las infecciones urinarias, no complicadas, obviamente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que una persona esté embarazada, se prefiere cefalexina. En el caso de un alérgico a los beta-lactámicos, a la penicilina, y no se puede utilizar ningún otro, se puede optar por el cotrimoxazol siempre y cuando la persona no esté embarazada, que tampoco se puede utilizar quinolonas. Así que imaginémonos que una paciente está embarazada y es alérgica a la penicilina. Bueno, estamos graves, estamos complicados. En una paciente embarazada no alérgica a los beta-lactámicos se prefiere cefalexina. Bien, infecciones de las vías aéreas superiores. Cubre fundamentalmente el Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae. Obviamente para el Streptococcus pneumoniae en pacientes adultos no es de primera elección, pero bueno, es una alternativa. Ni tampoco es de primera elección para el Haemophilus influenza. Para ambos, los de primera elección son los beta-lactámicos. O sea, para el Haemophilus influenza son las aminopenicilinas y para el Streptococcus pneumoniae pueden ser tranquilamente las penicilinas naturales. Sin embargo, en determinadas circunstancias se pueden utilizar para la neumonía de la comunidad y, por ejemplo, para la otitis media.
que es en niños por el hemofilia influenza. Infecciones del tubo digestivo. Cubre salmonela, pero no se utiliza para la fiebre tifoidea, sino que solamente se puede utilizar para la diarrea por salmonella typhi. Y acá hay una aclaración de que no se debe utilizar en la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque la destrucción de la Escherichia coli puede producir más liberación de la toxina Giga y desencadenar un síndrome urémico hemolítico. Está especificado con respecto al cotrimoxazol. O sea que en diarrea producida por Escherichia coli enterohemorrágica no debería utilizarse. Bien, infección y profilaxis por el Pneumocystis carini. Infección para evitar, en pacientes infectados, pacientes con HIV, claramente, no con HIV, con SIDA. Los pacientes con SIDA tienen Pneumocystis carini. Bueno, ustedes lo conocen como girovesi. Y como profilaxis para los pacientes neutropénicos. Y enfermedades diversas, acá tienen algunas enfermedades. Conozco algunas, pero por ejemplo la infección por, no me acuerdo el nombre y no me lo voy a acordar nunca, por no me acuerdo cuánto, maltófila, no sé ni qué produce, pero la enfermedad de Whipple sí, y la isospora belli y la ciclospora belli sí, estarían indicados. Hay una indicación que no está en el Goodman, pero se utiliza también en la encefalitis por Toxoplasma gondii. No está en el Goodman, pero sí se utiliza para la infección para la encefalitis por Toxoplasma gondii. Efectos adversos. Bueno, alteraciones hematológicas, aparentemente por deficiencias de folato. Para evitar estos efectos adversos, a lo mejor hay que administrar un suplemento, o hay que aconsejar un suplemento de folato. El 75% de los efectos adversos radican en piel y es uno de los antibióticos que tienen mayor incidencia del síndrome de Stevens-Johnson que puede progresar online. Así que por eso lo puse en otro color, porque si hablamos de antibióticos que producen el síndrome de Stevens-Johnson, uno es el cotrimoxazol y después podemos hablar del resto. Alteraciones digestivas. La ictericia se produce por hepatitis colestásica. Ya vimos alguna ictericia colestásica. Bueno, algunas alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones hematológicas y una que me interesa mucho es la metamoglobinemia. No hay ningún antibiótico de hecho que hayamos visto y que vayamos a ver que produzca metamoglobinemia. Es grave la metamoglobinemia. Puede producir hipoxia y puede producir insuficiencia renal. En el caso de haber metamoglobinemia se suspende el medicamento y hay que administrar tinta china. Es el tratamiento de la metamoglobinemia. Es grave, no es, ustedes seguramente la estudiaron en tercer año, no es un efecto adverso pasajero. Hay que estar atento que pueda aparecer, si el paciente aparece el día de mañana con cianosis, bueno, está bien medirle la hemoglobina y si está reducida es porque se produce la metamoglobinemia. Otros medicamentos que producen metamoglobinemia son por ejemplo los nitritos, que ya los vamos a ver. Una aclaración que quiero hacer: están contraindicados durante el embarazo. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque actúa sobre el ácido fólico. Sí, pero en realidad si nosotros daríamos un suplemento de ácido fólico, se acabó. Porque atraviesa la placenta. Sí, ¿y qué más? Y también va a estar presente la leche materna. También. Entonces, está contraindicado completamente durante el embarazo. Algunos dicen durante el tercer trimestre, pero en realidad no encontré bibliografía que diga que está indicado en algún momento durante el embarazo. O sea, estaría contraindicado durante todo el embarazo. ¿Qué es el cuadro que produce? Y también lo produce en recién nacidos. Produce kernicterus. ¿Se acuerdan lo que es? Es el desplazamiento de la bilirrubina de su unión a albúmina. Entonces la bilirrubina se empieza a acumular
en los ganglios de la base. Tiene una mortalidad elevadísima el Kernicterus, creo que es de 30 a 40%, no recuerdo en este momento. Y si bien el 60 o 70% de los pacientes nacen vivos, de los recién nacidos nacen vivos, o de los chiquitos sobreviven, de los recién nacidos sobreviven, tienen secuelas importantísimas. O sea, si no se murió, queda tonto, por decirlo de alguna manera. Entonces, estaría contraindicado estrictamente en el en el segundo y tercer trimestre del embarazo y durante por lo menos el primer año de vida. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a las quinolonas y vamos a ver fundamentalmente las quinolonas halogenadas, porque las quinolonas tienen cuatro generaciones. Las primeras ya casi no se utilizan. Tienen alguna utilidad, sí, las tienen, pero las que más se utilizan son las quinolonas halogenadas, que son la cuarta generación. Y estas son las quinolonas halogenadas o las fluoroquinolonas. ¿Cuáles se utilizan? Prácticamente todas. A medida que fueron saliendo las quinolonas, las fueron utilizando. Mecanismo de acción. Las quinolonas forman parte de una clasificación de acuerdo al mecanismo de acción que lo comparten, por ejemplo, con la rifampicina. Ya la vamos a ver la clase que viene, la rifampicina. Pero tanto las quinolonas como la rifampicina alteraban el metabolismo de los ácidos nucleicos. Esa era la clasificación, como vimos recién. El cotrimoxazol era un antimetabolito. Bueno, las quinolonas alteran el metabolismo de los ácidos nucleicos. Y de acuerdo en qué tipo de bacterias actúe, va a actuar sobre dos blancos diferentes. Si las bacterias son gram positivas, lo que van a hacer es unirse a la topoisomerasa 4 e inhibirla. En cambio, si las bacterias son gram negativas, se van a unir al ADN girasa. ¿Qué hacen cada una de las enzimas? La topoisomerasa 4 lo que hace es lo siguiente. Cuando se va a producir la replicación del ADN, se empiezan a separar las hebras y se empieza a replicar el ADN. Lo que hace la topoisomerasa 4 es separar las hebras del ADN hijo o naciente. Entonces, si lo inhibimos, no se pueden separar las hebras del ADN naciente, ¿sí? ¿Y qué hace la ADN girasa? Bueno, una vez que se desenrolló el ADN y terminó la replicación, se tiene que volver a enrollar para, digamos, ocupar un espacio mínimo en el núcleo, y ustedes recordarán que se enrolla a través de las histonas y demás. Bueno, la girasa hace eso. Entonces, si la inhibimos, se va a producir desnaturalización del ADN igual, de distinta manera que la topoisomerasa 4, que la inhibición de la topoisomerasa 4, pero conceptualmente es lo mismo. Desnaturalizamos el ADN. Por eso son bactericidas. Bien, espectro antimicrobiano. Muy amplio. Por suerte en los betalactámicos, las quinolonas se utilizan ampliamente y todavía siguen sin que se les genere resistencia en muchos de los casos. Absorción. Bueno, tiene una biodisponibilidad muy variable, de 50 a 95%. En riñón, pulmón, líquido prostático, heces, bilis, macrófagos y neutrófilos, su concentración es mayor a la plasmática. No se acumulan, pero su concentración, mientras la estamos dando, es mayor a la plasmática. Mientras que en hueso, líquido prostático y sistema nervioso central es menor a la plasmática. Sin embargo, no quiere decir que no tengan buena concentración en esos sitios. O sea, tienen demasiada concentración, mejor concentración o mejor penetración que otros antibióticos que ya conocemos. Prácticamente ninguno se metaboliza y se excretan básicamente por riñón, en su gran mayoría, salvo la moxifloxacina y la pexofloxacina, que son las únicas dos que se metabolizan y se eliminan principalmente por ese mecanismo. Entonces, en caso de una insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis de la esquinolona, excepto si estamos dando moxifloxacina y pefloxacina, que se eliminan básicamente por metabolismo hepático. Es importantísimo esto que estoy diciendo, porque muchas veces hay médicos que administran
quinolonas sin tener ideas de laboratorio o ideas de lo que le pasa al paciente o a la paciente. Bien, ¿para qué se utilizan? Infecciones de las vías urinarias. Y acá les pregunto a ustedes, ¿para qué tipo de infección de las vías urinarias? Para complicadas, no. No. O sea, porque el pseudomonas, no. Bueno, para las infecciones no complicadas tampoco. Porque hay otros medicamentos que sirven de primera elección. Hay una característica que es muy llamativa en el Rosario, por lo menos porque no conozco otras zonas. Si pudiera conocería otra zona, digo, en realidad si me pongo a preguntar podría conocer otras ciudades. Si ustedes van con una infección urinaria o con sintomatología de una infección urinaria baja a un sanatorio, les van a dar quinolonas. Ahora, si ustedes van a un hospital o a un centro de salud público, no les van a dar quinolonas. Les van a dar las que corresponden de primera elección, o sea, la cefalexina o el cotrimoxazol. No se sabe muy bien por qué no le dan quinolonas, porque tampoco hay muchas quinolonas en los hospitales públicos. O sea, no tenés acceso normalmente a las quinolonas. Pero bueno, ¿para quién utilizaríamos o en qué caso utilizaríamos las quinolonas en una infección urinaria? Bueno, en esas personas que, si bien los microorganismos son sensibles a los medicamentos normalmente usados, o sea, como el cotrimoxazol y la cefalexina, tienen aún así infecciones a repetición. O sea, en aquellas personas que una vez por mes o cada 2 meses tienen infecciones urinarias. Mujeres estoy hablando, porque los hombres ya es otra cosa, es complicado. Entonces, en esas personas estarían indicadas las quinolonas. Aparentemente reducen la frecuencia de las infecciones urinarias. Más allá de que sean resistentes que sean sensibles los microorganismos a los otros medicamentos de utilización frecuente. Pero bueno. Una pregunta. Dime. No me quedó claro. O sea, si yo tengo infección urinaria a repetición, doy fluoroquinolonas, no se usa más cotrimoxazol, cefalexina, no se usa más lo de la primera elección, sino que se pasa quinolona en cualquier centro. Exacto. Sí y no. Está bien tu pregunta. Hay que ver cómo responde. A ver, una persona que viene con infección urinaria de repetición ya le han administrado cotrimoxazol y cefalexina. Si uno lo recibe por primera vez, vamos a hacer de cuenta que llega un paciente y nos dice, no, yo tengo infección urinaria 5 veces, 6 veces por año. Bueno, tiene infecciones urinarias de repetición. Por ahí no vale la pena darle sulfamethoxazol o cefalexina. En ese caso, que es lo que vos preguntabas, se puede indicar quinolonas. Porque ya sabemos que es probable que siga teniendo la misma incidencia de infecciones urinarias anuales. Entonces tu respuesta es sí. Te la compliqué un poquito, perdón. No, pero se entendió. Bueno, para la prostatitis, acuérdense que se acumula en el líquido prostático, así que se puede utilizar para las prostatitis. Para enfermedades de infección de transmisión sexual, perdón. Está indicado en 3 enfermedades, o por 3 microorganismos. Neisseria gonorrea, ¿es de primera elección? No. ¿Se acuerdan cuál era de primera elección? La ceftriaxona. ¿Sí? Pero en caso de que el paciente sea alérgico, por ejemplo, a beta-lactámico, se pueden utilizar quinolonas para el paciente con Neisseria gonorrea. Bien, para Clamidia trachomatis no eran de primera elección las quinolonas. ¿Cuáles eran de primera elección? Se los recuerdo. Las tetraciclinas. ¿Sí? ¿En qué caso no estarían indicadas las tetraciclinas? Si son menores de edad y tienen por mala suerte Clamidia trachomatis. O sea, pero bueno, no están indicadas las quinolonas, están contraindicadas en menores de edad. Pero bueno, salvo que sean menores de edad, que es raro que tengan infección por Clamidia trachomatis, bueno, en caso de un alérgico o alguna alteración a las tetraciclinas, bueno, se puede utilizar quinolona. No sé si quedó claro eso, lo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos una Clamidia trachomatis, es conveniente usar tetraciclinas.
Si es menor de edad, no se pueden dar ni tetraciclinas ni quinolonas, así que tendremos que ver a qué es sensible el microorganismo. Pero en una persona que es mayor de edad y tiene clatimida trachomatis y tiene alguna contraindicación para tetraciclinas, bueno, que no es el embarazo, porque para el embarazo no se pueden utilizar ni tetraciclinas ni quinolonas, bueno, se pueden usar quinolonas, excepto en embarazada y menores de 8 años. Ahí medio que ahí lo cerré. Y sí sirve para el Haemophilus duquesne, que produce el chancroide. O sea, básicamente no son de primera elección para enfermedades de transmisión sexual. Para las infecciones abdominales se utiliza para el cólera, que no es de primera elección, la de primera elección son los beta-lactámicos. También se pueden utilizar las tetraciclinas y en determinados casos se puede determinar con quinolonas en determinadas circunstancias. Y se utiliza también para la diarrea del viajero, que es la que se produce, si mal no me equivoco, por la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿era? Bueno, creo que sí, porque la enterohemorrágica produce sí, en la enterotoxigénica. Bien, infecciones de las vías aéreas superiores, excepto el estreptococo neumoniano, o sea el neumococo, cubre todo. Prácticamente cubren todos los microorganismos que producen tanto infecciones, tanto neumonía típicas como atípicas. Ejemplos: Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella, todos, excepto el Streptococcus pneumoniae, que no se utiliza para la neumonía de la comunidad. Pero ¿se utilizan? Sí, se utilizan muchas veces empíricamente para la neumonía. Entonces hay que tener en cuenta de que es una indicación de neumonía muchas veces. Antes de utilizar, por ejemplo, un antibiótico de reserva, es preferible utilizar quinolonas. Infecciones de huesos, articulaciones y tejidos blandos, producidos fundamentalmente por Staphylococcus aureus y gram negativos. En ese caso se pueden utilizar las quinolonas. Y otras infecciones, como por ejemplo tuberculosis, cuando tenemos por ejemplo infecciones en pacientes con HIV con micobacterias atípicas, como por ejemplo el Bovis avium. Y está descrito que se utiliza para profilaxis del carbunco. Recuerden que se utiliza fundamentalmente para el carbunco, los beta-lactámicos, pero bueno, si ustedes son alérgicos a los beta-lactámicos y necesitan abrir cartas que vienen de Medio Oriente, bueno, pueden utilizar como profilaxis quinolonas. Y bueno, para la Francisella tularensis. Efectos adversos. Bueno, efectos adversos digestivos, que son frecuentes, son los más frecuentes. Náuseas, vómitos aparecen en todos los antibióticos. Tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Los más frecuentes son estos: cefalea y mareo, pero hay otros que son menos frecuentes, como por ejemplo alucinaciones, delirio y convulsiones. Los más frecuentes son, en segunda frecuencia le siguen estos dos efectos adversos. Bueno, cuando el paciente se expone al sol puede tener enrojecimiento. La clase que viene vamos a ver la vancomicina, que sí produce enrojecimiento, que se llama hombre rojo, que está bueno. Otro que produciría fotosensibilidad en las tetraciclinas, no sé si lo recuerdan. Y un efecto adverso que cualquier persona que maneje tetraciclinas lo conoce, porque es muy nuevo. O sea, cuando me refiero a nuevo me estoy refiriendo a lo mejor hace 10 años atrás. Eso es nuevo para la medicina. En niños está contraindicado por esto mismo, porque produce ruptura del tendón de Aquiles. ¿Se acumula? Sí, pero no tanto. O sea, no se sabe muy bien por qué se produce tendinitis, pero bueno, esto fue un efecto adverso que se conoce gracias a la farmacovigilancia. Por eso les digo que es un efecto adverso bastante nuevo, que me parece que vale la pena destacarlo, y que es por eso que están contraindicados en niños, o sea, en embarazadas y en niños, no usar quinolonas. Y con esto terminamos. ¿Preguntas?
Deme un minutito.